En los distintos vídeos en los que critiqué a la Steam Machine 2 recibí bastante crítica, entre ellas que, por ejemplo, que yo no quiero que Linux triunfe en el sector de los videojuegos y que dentro del Linux Gaming se lo debemos todo a Valve, o al menos le debemos muchísimo a Valve. En esto último yo estoy bastante de acuerdo y es más, yo tengo que reconocer que yo se lo debo todo a Valve, sí, tal cual, tal y como lo estáis oyendo, porque yo dejé de utilizar Windows en una máquina física en el año 2017, pero Proton vio la luz en el año 2018. Esto quiere decir que durante mi primer año como usuario exclusivo de Linux, yo renuncié a un montón de dinero que gasté en videojuegos que estaban compilados para Windows, ya que en aquel momento, en el año 2017, pues lo que había era un PlayOn Linux, que ya era un proyecto que estaba más abandonado que otra cosa. Y la otra opción era reconfigurar un Wine o Wine que siempre ha sido difícil de configurar, incluso para técnicos con conocimiento como en mi caso. Así que ya os podéis imaginar los botes de alegría que di cuando Valve anunció oficialmente Proton en octubre del año 2018, servido a través de la característica Steam Play del cliente de Steam para Linux. Creo que en un principio, si no recuerdo mal, estuvo también disponible para Mac, pero Valve decidió descontinuar la versión para Mac para centrar el desarrollo de Proton exclusivamente en Linux. La aparición de Proton hizo que Valve respaldara hasta la estratosfera mi decisión de dejar de utilizar Windows en una máquina física, ya que yo soy prácticamente monojugador, lo cual me facilita bastante la compatibilidad de los videojuegos que me gustan en Linux, por el tema de los anti-cheats, obviamente. Y por supuesto, la aparición de Proton abrió la puerta a que empezara a recuperar el dinero que había perdido en esos videojuegos que estaban compilados exclusivamente para Windows o que como mínimo no tenían una versión nativa para Linux, porque muchísimos videojuegos, incluso en la actualidad, solo salen para Windows y Mac. El papel de Steam como principal medio para jugar quedó reforzado en el año 2020, cuando tomé la decisión de utilizar Wayland en exclusiva. Hay que tener en cuenta que yo soy usuario de Gnome, y Gnome ha sido durante bastante tiempo el único escritorio, y recalco escritorio, que tuvo una experiencia buena con Wayland, ya que la implementación del protocolo en KDE-Plasma, o más concretamente Kwin, iba bastante por detrás en aquellos años. Y por supuesto hay que contar que en el año 2020, más allá del ecosistema de Gnome, no había una gran cantidad de aplicaciones que estuviesen bien adaptadas a Wayland, y esto incluye a RetroArch, la aplicación que utilizo para retro gaming. El conocido frontend de emulación o para emuladores no funcionaba bien sobre sesiones de Wayland, ni funcionaba especialmente bien sobre XWayland. Por suerte, todo esto está más que arreglado y RetroArch funciona perfectamente sobre Wayland en la actualidad y desde hace tiempo más bien, y lo mejor lo hace de manera nativa, o sea, sin apoyarse en XWayland, o al menos sin apoyarse obligatoriamente en XWayland. Y también hay que tener en cuenta que Heroic Games Launcher, si existía por aquella época, porque no me acuerdo en qué año empezó a echar a andar este proyecto, estaba bastante verde, y hay que tener en cuenta que en un principio Heroic Games Launcher fue planteado como un cliente para soportar la Epic Games Store en Linux, ya que Epic Games anunció su negativa a soportar el sistema de código abierto. Y luego Tim Sweeney dice que apoya las plataformas abiertas. Pues vaya manera de apoyar las plataformas abiertas cuando te niega a dar soporte al único gran sistema operativo para escritorio que es un sistema abierto por diseño. Porque Microsoft con Windows y Apple con MacOS pueden cerrar el candado cuando quieran y como quieran,
que por eso Windows y MacOS son propiedad de Microsoft y Apple respectivamente y son software privativo. O sea que las propietarias de dicho sistema, Microsoft y Apple, tienen poder absoluto sobre ello. Y si los usuarios tienen alguna libertad sobre el sistema, no es por diseño, sino porque más bien las compañías deciden abrir la mano, ¿no? Digamos que son permisivas en ese sentido, pero pueden cerrar el puño cuando quieran y los usuarios solo tendrían derecho a rechichar y a tragar, y si no, pues a migrar a Linux. Sin embargo, el ecosistema en torno al Linux Gaming fue evolucionando, principalmente a través de su rama comunitaria. El primer proyecto, me atrevo a decir que el primer proyecto que despuntó en este sentido fue Glorious Segrol, principalmente por su reimplementación de Proton, por su bifurcación de Proton, la cual resultó ser una solución incluso mejor que las compilaciones de Proton proporcionadas por Valve para ejecutar ciertos videojuegos AAA. De hecho, Resident Evil 2 Remake dependió de Proton Glorious Segrol para funcionar correctamente en Linux durante bastante tiempo. Un poquito después vimos cómo Heroic Games Launcher fue madurando e incluyendo soporte para otras tiendas, destacando por mi parte el soporte para GOG, ya que yo utilizo Heroic Games Launcher únicamente como cliente de GOG. Y también hay que tener en cuenta que la aplicación ha ido madurando no solo en términos de fiabilidad y funcionalidad, sino que también ha ido incorporando opciones que facilitan cosas como la ejecución o el uso del soporte nativo para Wayland presente en Wine y que puede ser utilizado a través de algunas bifurcaciones de Proton y creo que ya también al menos en la rama experimental del Proton de Valve. Y más recientemente tenemos la bifurcación de Proton de CatchOS, la conocida derivada de Arch Linux. Esta bifurcación de Proton destaca por proporcionar una compilación para la versión 3 de la arquitectura x86 de 64 bits y destaca por tener un soporte para Wayland más maduro. Si bien este soporte más maduro para Wayland no es cosecha de CatchOS, sino que procede de los parches que los líderes o que el núcleo duro de Wine, o sea, el núcleo duro de desarrolladores de Wine o Wine, van incluyendo en el correspondiente proyecto y que previamente han sido incorporados en otra bifurcación de Proton llamada ProtonMe. Si uno empieza a recopilar los datos que he ido diciendo en este vídeo, podrá ver que la rama más comunitaria del Linux Gaming ha ido madurando sus soluciones hasta el extremo de que los Linux gamers en la actualidad podemos elegir plataforma. No dependemos de Steam, podemos tener por ejemplo a GOG como plataforma principal a través de Heroic Games Launcher, que es lo que yo hago desde enero de 2025. Y además esta alternativa, lejos de ser tecnológicamente inferior a lo proporcionado por Valve, termina siendo, al menos en bastante frente, superior a lo que proporciona la compañía detrás de Steam, ya que Heroic Games Launcher funciona de manera nativa sobre Wayland, mientras que el cliente de Steam para Linux sigue funcionando sobre XWayland y además funciona de manera horrible. Otro aspecto que para muchas personas es poco importante, pero que para mí es muy importante porque soy un fanboy de Wayland, es el hecho de que Heroic Games Launcher me permite preconfigurar los juegos para que funcionen de manera predeterminada de forma nativa sobre Wayland, mientras que en Steam esto tiene que ser configurado juego por juego añadiendo un parámetro de lanzamiento. Esto hace que prácticamente tenga que configurar cada juego que instalo mediante Steam, mientras que en Heroic Games Launcher justo después de instalar el juego, puedo iniciarlo directamente porque ya está preconfigurado de la forma en que a mí me gusta. Es innegable que el Linux Gaming no existiría prácticamente en la actualidad más allá de los videojuegos libres, de no ser
por Valve, y Valve ha sido la principal impulsora de Proton en el año 2018, pero yo detecto que la comunidad de usuarios de Linux tiene una fuerte tendencia de vivir en el pasado. Y el caso más extremo de esto lo encontramos en lo que yo llamo, ¿no?, en la rama esotérica, que básicamente ha decidido quedarse anclada en el año 1994. En lo que respecta a Linux Gaming, pues yo estoy viendo que buena parte de la comunidad ha decidido quedarse anclada en el año 2018 e ignorar toda la evolución que ha habido en estos últimos 8 años. Y por parte de este segmento de la comunidad que ha decidido anclarse en el año 2018, detecto dos comportamientos o dos patrones o lo que sea que resultan bastante peligrosos. El primero de estos comportamientos es el hecho de que estas personas tienden a ignorar los vendor logs que introduce Valve a través de su cliente y que también está presente en dispositivos como la Steam Deck y la Steam Machine. El principal de estos vendor logs es la interfaz de Steam para controladores, Steam Input, que al menos oficialmente no funciona fuera de Steam. Esto termina haciendo que si tú quieres jugar desde otra plataforma en Linux, te ve obligado a seleccionar muy bien el mando si es que tiendes a jugar con mando, como en mi caso, ya que lo más recomendable en este caso es que el mando de turno sea identificado como uno genérico de Xbox 360 si es que no se trata del mando oficial de Xbox 360. Si empleáis un mando de PlayStation, por ejemplo, a través de Heroic Games Launcher, pues el asunto se convierte en una lotería, porque puede haber juegos en los que podéis utilizar este mando y habrá otros juegos en los que dicho mando será inútil. Obviamente con Steam Input podéis forzar la compatibilidad con los mandos de PlayStation, y no solo eso, sino que también podéis forzar el uso del giroscopio. Otro detalle a tener en cuenta es que Steam Input parece que no es compatible con Wayland, o sea que si ejecutáis los videojuegos de forma nativa sobre Wayland, os podéis encontrar que la compatibilidad con Steam Input acaba rota. Sí, la compatibilidad con Wayland está rota por parte de la empresa que es vendida desde hace un tiempo como la máxima representante corporativa de la Free Software Foundation. Ya. Y el segundo punto negativo que veo en estas personas que viven ancladas en el año 2018 es el hecho de que parecen estar totalmente dispuestas a entregarle todo el Linux Gaming de manera monopolística a Valve. Y esta actitud ya está perjudicando a Linux dentro de los videojuegos, ya que hay desarrolladoras que perciben a Linux como una plataforma menos neutral que Windows. Y es que mientras en Windows tienes libertad absoluta para operar con la plataforma que te dé la gana, Linux es percibido desde fuera en muchas ocasiones como una plataforma propiedad de Valve. Para mí Linux Gaming no debería ser propiedad de Valve, sino propiedad de la comunidad. Y Valve puede ser parte de esa comunidad, yo no la excluyo, pero no podemos entregar todo el Linux Gaming a una sola plataforma. Y es que esto me resulta curioso porque bastantes personas que terminan defendiendo de manera furibunda a Valve después dicen que Linux es una cuestión de elección y que en el software libre no se tiene que imponer. Si estas personas defienden que Linux es una cuestión de elección, ¿por qué luchan tanto para precisamente eliminar la capacidad de elección de los usuarios a nivel de plataforma de videojuegos? Si estas personas fuesen coherentes, estarían de acuerdo conmigo, estarían diciendo que el Linux Gaming debería pertenecer a la comunidad y no a Valve. Y viendo lo que ha madurado las soluciones alternativas a Steam en este frente, la posibilidad de elegir plataforma por parte de los usuarios de Linux es en 2026 una realidad plena. Ya no estamos atados a Steam y eso es muy positivo para los usuarios.
Pero parece que a ciertos fanboys de Valve que han decidido quedarse anclados en el año 2018, esto es extremadamente negativo porque supone una amenaza para el monopolio de su empresa favorita. Manda huevo que los que dicen defender la libertad de elección estén ahora defendiendo un monopolio y que defiendan que los usuarios de Linux no podamos elegir plataforma. Vaya demostración de incoherencia. No quería terminar este vídeo sin mencionar uno de los puntos, una de las cosas que mencioné al principio. La crítica que recibo por el hecho de que presuntamente yo no quiero que Linux triunfe en el mundo de los videojuegos y que yo soy una especie de topo pagado por Microsoft para defender a Windows 11, ¿no? Aquí tengo que recalcar que SteamOS no va a ir a ninguna parte mientras no deje de ser un sistema operativo protesta. Un sistema operativo que he ofrecido por Valve como una alternativa voluntaria a Windows 11. En otras palabras, la propia Valve promociona SteamOS como un segundo plato frente al sistema operativo de Microsoft. Y aquí la solución ya la he dicho en vídeos anteriores, videojuego exclusivo. Pero nada, los fanboys de Valve siguen defendiendo esta estrategia en torno a SteamOS de que se mantenga como un sistema operativo protesta que al final no aporta nada ni frente a Windows ni frente a un ordenador que tú puedas montarte con backside y con una buena gráfica de AMD. Hasta el extremo de que comprarte una RX 9070 XT a un mal precio te sale más barata que el modelo más básico de Steam Machine 2. O sea, en serio, no sé dónde está... No entiendo a las personas que siguen defendiendo la Steam Machine 2, la verdad. Estoy ansioso por llegar al año 2031 y ver los argumentos que van a esgrimir esta persona cuando la encuesta de Steam muestre que Windows mantiene una cuota por encima del 90%. La verdad es que estoy reservando risas en lata para ver lo que van a decir, porque desgraciadamente ciertos segmentos de la comunidad de usuarios de Linux se han vuelto adictos al papel de víctima y en algunas ocasiones hasta manipulan los factores pertinentes para poder asignarse el rol de víctima, como es el caso de los fanboys de Zork con la encuesta de KDE. O sea, bueno, si los fanboys de Valve creen que Linux va a triunfar en este sector siendo un segundo plato, pues solo me queda decirle que tienen mucha fe y yo soy un ateo de línea dura, así que la verdad es que están apelando a algo que yo personalmente no tengo, fe. Y con esto y un bizcocho, creo que por fin he terminado de hacer leña con esa vergüenza llamada Steam Machine 2. Un producto que tuvo que ser cancelado por Valve antes de su anuncio oficial porque me da que el daño que le ha hecho a Linux Gaming ha sido bastante grande. Pero más que a Linux Gaming se lo ha hecho a SteamOS, al cual se le han visto todas las costuras tras descubrirse y quedar de manifiesto que la Steam Machine 2 no era un ordenador Mac para videojuegos como muchos creadores de contenido y muchos influencers insinuaron, sino que un simple PC x86 estándar fácilmente replicable y hasta fácilmente mejorable con una gráfica mejor y, como no, instalando o usando Backside en lugar de SteamOS. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!